acá se nos va a comparar dos conceptos distintos que son democracia representativa y democracia delegativa. Entonces tenemos que saber básicamente qué es cada cosa y bueno, cuáles serían sus diferencias, ¿sí? La democracia representativa es la democracia en su mejor expresión, es lo que debería ser, ¿sí? Serían las democracias europeas tradicionales, básicamente, ¿no? En una democracia representativa, ¿por qué es representativa? Porque uno en elecciones elige a sus representantes, ¿sí? ¿Qué es un representante? Alguien que gobierna en mi lugar y que hace lo que yo haría si estuviera en ese lugar. Eso es alguien que me representa, ¿sí? Alguien que haría lo que haría yo, supuestamente, ¿no? Bien, en una democracia representativa las decisiones se toman de manera consensuada, o sea, por acuerdo, por discusiones, ¿sí? Y el lugar que encarna este consenso es el Congreso, ¿sí? Justamente en el Congreso los proyectos de ley surgen, digamos, salen a partir del aporte de distintos partidos políticos, ¿sí? En una democracia representativa hay control mutuo de poderes, es decir, que los distintos poderes, el poder ejecutivo, el poder legislativo y el poder judicial, se controlan mutuamente, ¿sí? De manera eficiente para evitar el abuso de poder, ¿sí? Y bueno, en esta democracia tradicional representativa, el presidente se apoya en un partido político, ¿sí? Se presenta en un partido político y gana las elecciones, ¿sí? Bien, ¿qué sería una democracia delegativa? Una democracia delegativa sigue siendo una democracia, ¿sí? Pero es un tipo disminuido de democracia. O sea, es una democracia, pero es una democracia mala, ¿sí? Eso para decirlo fácilmente. Entonces, repito, la democracia delegativa no es un sistema autoritario, ¿sí? Ni una dictadura, ¿sí? Es decir, es una democracia, pero es una democracia disminuida, es decir, es una democracia degradada, ¿sí? Las democracias delegativas surgen a partir de los años 80 en América Latina, ¿sí? En contextos de mucha crisis. Recordemos que en América Latina, en los años 60 y 70, se fueron dando dictaduras en muchos países. En general, las dictaduras latinoamericanas dejan un caos económico muy importante, o sea, dejan crisis económicas. Y en este marco de crisis económica, ¿sí? Donde la gente tiene mucho miedo, miedo ¿por qué? Porque hay problemas económicos, miedo a quedarse sin trabajo, que la plata no le alcance para comer, ¿sí? En ese contexto surgen las democracias delegativas, repito, en la década de los 80. Bien, entonces, repito una vez más, la democracia delegativa surge en un contexto de mucha crisis. Vamos a pensar en el caso argentino. En el caso argentino, el ejemplo de democracia delegativa es el gobierno de Menem, ¿sí? Ya es entonces fines de los 80, ya casi 90, ¿no? Bien, decimos que la democracia delegativa surge en un contexto de mucha de crisis importante. Bueno, ¿cuál es el problema que tenemos en Argentina? Bueno, crisis económica tremenda en el año 89, hiperinflación, ¿sí? Una inflación de 4 dígitos, ¿no? Una inflación terrible. Entonces ahí tenemos el contexto de mucho miedo, donde la gente tiene miedo de que de no poder comprar comida, así que no le alcance la plata para comer, básicamente, o de quedarse en la calle, ¿sí? Bien, en este contexto de mucho miedo, en la democracia delegativa justamente se caracteriza porque aparece un líder, ¿sí? Una persona que dice, si ustedes me votan a mí, se quedan tranquilos, yo soluciono todos los problemas, ¿sí? El presidente, bueno, el que se candidatea como presidente, se propone como la solución a todos los problemas y justamente lo que pasa acá es que la gente, la sociedad, le delega todo el poder al presidente, ¿sí? Se dice acá que la sociedad le firma un cheque en blanco al presidente con tal de que este tipo solucione los problemas que se están teniendo, ¿sí? ¿Cuál es el principal problema en la Argentina? La hiperinflación. Entonces, Menem dice, votenme a mí, si ustedes me votan, yo soluciono esto y se acabó, ¿sí? Entonces, acá se le delega todo el poder al presidente, ¿sí? Ya no sería un representante, sino que se le delega todo el poder y se le deja hacer todo lo que quiere. Esta es la idea de una democracia delegativa, ¿sí? Bien, entonces recuerden esta metáfora del cheque en blanco, ¿no? ¿Qué es un cheque en blanco? Es, bueno, vos me prometés que paras con la hiperinflación, yo te doy un cheque, vos pones la cifra. Es decir, estoy dispuesto a pagar lo que sea con tal de que me resuelvas este problema. Eso sería la idea de lo que pasa en una democracia delegativa, ¿sí? En una democracia delegativa la población no tiene actividad ni participación política, sino que se desentiende de la política, se le delega todo el poder al presidente
y la gente solamente se limita a votar cuando tiene que ir a votar, pero no se interesa por cuestiones políticas. ¿Sí? Bien, entonces decimos, en un contexto de mucho miedo, se le delega todo el poder al presidente, ¿sí? Y el presidente entonces, que es un líder carismático, va a tomar decisiones de manera unilateral, o sea, sin consultarla a nadie, ¿sí? Esto es justamente lo que va a hacer Menem, ahora lo vamos a ver ejemplificado perfectamente en el capítulo 9, ¿sí? Menem dice, voten a mí, ¿sí? Síganme, no los voy a defraudar, ¿sí? Bien, entonces se le delega todo el poder a Menem, que toma las decisiones sin consultarla a nadie, y en la democracia delegativa se identifica el poder ejecutivo, o sea, el presidente con la nación, ¿sí? Yo, el presidente, represento a la nación, ¿sí? Entonces, si estás en contra mío, estás en contra de la nación, ¿sí? Entonces, nada, esto es importante, ¿no? Si en la democracia representativa las decisiones se consensúan, si se discuten, si hay control mutuo de poderes, acá no se discute nada, ¿sí? Y es el presidente, el ejecutivo, el que hace lo que quiere, ¿sí? El que tiene todo el poder. Sí, efectivamente, Menem va a solucionar el problema de la hiperinflación y, bueno, a partir de esto va a hacer lo que él quiera, básicamente. Esta es un poco la idea, ¿sí? Bueno, a diferencia de la democracia representativa, donde el presidente se apoya en un partido político, en la democracia delegativa se nos dice que el presidente se sostiene en movimientos amplios y heterogéneos, por ejemplo, en alianzas de partidos, ¿sí? O en alianzas de movimientos sociales, ¿tá? Bueno, en el caso de Menem esto no se va a aplicar porque Menem se sostiene en un partido, que es el Partido Justicialista, o sea, el Partido Peronista, pero bueno, esto es un modelo teórico, ¿no? Después hay que ver en cada caso cómo se daría. Pero bueno, todo lo anterior que dijimos sí se da perfectamente en el caso argentino, ¿no? Estas cuestiones. Bueno, ahora lo vamos a entender mejor cuando veamos el capítulo 9, pero bien, esto entonces sirve para entrar a lo que vamos a ver del gobierno de Menem, que sería un ejemplo muy bueno de lo que es una democracia delegativa.